Hay una noche que probablemente recuerdas, aunque no sepas que la recuerdas. Una noche de invierno en la que te despertaste a las 3 de la madrugada con los pies helados, las manos frías, y esa sensación desesperante de que por mucho que te enrollaras en la manta, el frío seguía estando ahí, pegado a tu cuerpo como si la ropa de cama fuera de papel. Te moviste, cambiaste de posición, te hiciste un ovillo, pusiste los pies encima del otro pie, y aún así, nada. El frío ganaba. Y tú, tumbado en la oscuridad, con sueño pero incapaz de dormir, pensabas, ¿por qué con todo lo que existe en el mundo moderno, con toda la tecnología, con todo lo que sabemos, sigo pasando frío en mi propia cama? La respuesta a esa pregunta existe. Lleva décadas existiendo. Y no cuesta miles de euros, ni requiere reformar tu casa, ni instalar ningún sistema de calefacción. Cuesta 3 euros. A veces menos. Y el motivo por el que nadie te lo enseñó tiene que ver con algo mucho más interesante que la pereza o el olvido. Tiene que ver con cómo funciona realmente el calor, con una física que aprendiste mal en el colegio, o que directamente nunca te enseñaron, y con un sistema de creencias sobre el frío que llevas toda la vida arrastrando y que es, sencillamente, incorrecto. Esto no es un truco de abuela. Esto es física aplicada a tu vida cotidiana. Y cuando termines de escuchar esto, nunca más volverás a pasar frío en la cama de la misma manera. Empecemos desde el principio. Desde el error. Cuando eras pequeño, probablemente alguien te dijo que el frío entra. Que si dejabas la ventana abierta, el frío entraba en la habitación. Que si salías sin abrigo, el frío te entraba en los huesos. Que había que protegerse del frío como si fuera un enemigo exterior que buscaba colarse por cada rendija. Esa imagen mental, ese modelo del mundo, es físicamente incorrecto. Y sin embargo lo tienes tan grabado a fuego que condiciona cada decisión que tomas cuando tienes frío. La física dice exactamente lo contrario. El frío no existe como entidad. El frío no se mueve, no entra, no ataca. Lo que existe es el calor. Y el calor sí se mueve. Siempre desde donde hay más hacia donde hay menos. Siempre. Sin excepción. Es una ley de la termodinámica tan fundamental como la gravedad, tan inevitable como el paso del tiempo. Cuando tú tienes frío, lo que está pasando en realidad es que el calor de tu cuerpo está escapando hacia el entorno más frío que te rodea. No es que el frío entre. Es que tu calor sale. Parece un matiz semántico. No lo es. Es la diferencia entre entender el problema y no entenderlo. Y si no entiendes el problema, no puedes resolverlo bien. Tu cuerpo, mientras duermes, es una máquina térmica. Produce calor de manera constante. Incluso dormido, incluso inmóvil, tu metabolismo está trabajando, tus órganos están funcionando, y todo ese proceso genera calor. Un adulto en reposo emite aproximadamente entre 70 y 80 vatios de potencia térmica. Para que te hagas una idea, eso es similar a una bombilla antigua de 75 vatios encendida de manera continua. Tú, durmiendo, eres una fuente de calor. El problema no eres tú. El problema es lo que pasa con ese calor una vez que lo produces. El calor que genera tu cuerpo se transfiere al entorno de 3 maneras: por conducción, por convección y por radiación. Y cada una de estas 3 vías es una fuga. Una pérdida. Un camino por el que tu energía térmica abandona tu cuerpo y va a calentar el aire frío de tu habitación, las sábanas frías, el colchón frío, el aire que circula alrededor de ti mientras duermes. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo. Cuando te tumbas en un colchón frío, el calor de tu espalda, de tus piernas, de tu cuerpo entero, fluye hacia el colchón porque el colchón está más frío que tú. Cuando apoyas los pies en las sábanas heladas de invierno, el mismo proceso, tu calor va hacia las sábanas. Esto es conducción. Es instantánea, es inevitable mientras exista diferencia de temperatura, y es una de las principales razones por las que sientes frío al meterte en la cama. La convección es la transferencia de calor a través del movimiento de fluidos, en este caso el aire. Cuando te mueves en la cama, cuando las sábanas se levantan aunque sea un poco, el aire caliente que has acumulado alrededor de tu cuerpo durante las últimas horas escapa y entra aire frío en su lugar. Cada vez que te giras, cada vez que el edredón se descoloca, estás ventilando tu microclima personal y empezando de cero el proceso de calentar el aire de tu entorno inmediato. Y la radiación, que es la menos intuitiva de las 3. Tu cuerpo emite calor en forma de radiación infrarroja incluso sin contacto con nada. Como una estufa que calienta el aire de una habitación sin tocarlo. Esa energía se pierde hacia las paredes frías, el techo, los objetos que te rodean. Ahora bien, con todo esto en mente, ¿qué hace exactamente el truco de 3 euros? ¿Y por qué funciona tan bien?
El truco es este: una bolsa de agua caliente. No el cacharrito de goma del médico del siglo pasado. Hablamos de algo moderno, ligero, barato, de menos de 3 euros en cualquier bazar o tienda de todo a 100, y que aplica de manera directa y brutal los principios de física que acabamos de ver. Pero aquí viene la clave. El truco no es lo que crees. La mayoría de la gente que usa una bolsa de agua caliente la pone en la cama para calentarse a sí misma mientras duerme. Y eso funciona, sí, pero no es el uso óptimo. No es el uso que te cambia la vida. El uso correcto, el que convierte este objeto de 3 euros en una solución de ingeniería térmica doméstica, es usarla antes de meterte en la cama. 30 minutos. Eso es todo lo que necesitas. 30 minutos antes de ir a dormir, metes la bolsa de agua caliente entre las sábanas, en el centro de la cama, donde va a estar tu cuerpo. La dejas ahí. Y mientras tú estás haciendo cualquier otra cosa, lavándote los dientes, viendo el último tramo de una serie, leyendo, lo que sea, la bolsa está trabajando. Está calentando el colchón por conducción. Está creando una burbuja de aire cálido dentro de tu cama por convección. Está elevando la temperatura de todo el microentorno donde vas a meter tu cuerpo. Cuando te metes en la cama 30 minutos después, no encuentras un desierto térmico helado. Encuentras un espacio que ya está a una temperatura agradable. Y aquí es donde la física hace algo extraordinario. Recuerda la ley: el calor fluye desde donde hay más hacia donde hay menos. Cuando te metes en una cama fría, tu cuerpo está más caliente que la cama, y tu calor fluye hacia la cama. Pierdes calor. Tienes frío. Tu cuerpo trabaja para compensar esa pérdida, lo que dificulta el sueño, activa mecanismos de alerta, eleva ligeramente el estado de estrés fisiológico. Pero cuando te metes en una cama que ya está caliente, o al menos a temperatura neutra, el diferencial térmico es mínimo. Tu cuerpo no pierde calor hacia el entorno porque no hay un entorno más frío que lo absorba. El calor que produces se queda contigo. Te envuelve. Y tu cuerpo, en lugar de gastar energía en compensar pérdidas, puede dedicarse a lo que realmente necesita hacer: regular el ciclo de sueño, reducir la temperatura central de manera controlada, que es precisamente lo que necesita para entrar en las fases profundas del descanso. Sí, has leído bien. Tu cuerpo necesita bajar su temperatura central para dormir bien. Es uno de los mecanismos más fascinantes de la biología humana y uno de los más desconocidos. Cuando te preparas para dormir, tu cuerpo deriva calor desde el núcleo hacia las extremidades: manos, pies, nariz. Las manos y los pies se calientan, y eso permite que la temperatura interna baje 1 grado o grado y medio, que es exactamente lo que el cerebro necesita para iniciar y mantener el sueño profundo. Cuando tienes los pies helados en la cama, ese proceso fisiológico no puede completarse correctamente. Los pies fríos significan vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos de las extremidades se han cerrado para conservar el calor en el núcleo. El cuerpo está en modo defensa, no en modo descanso. Y el sueño se resiente. La bolsa de agua caliente en los pies, o simplemente el hecho de haber precalentado la cama para que los pies no encuentren sábanas heladas al contacto, desactiva ese mecanismo de defensa. Los pies se calientan, los vasos se dilatan, el calor fluye desde el núcleo hacia las extremidades, la temperatura central baja, y el cerebro dice: bien, podemos dormir. Estás usando 3 euros para hackear tu sistema nervioso autónomo. Para engañar a tu cuerpo haciéndole creer que el entorno es seguro y cálido, para que pueda abandonar el estado de alerta y entrar en el estado de reparación que es el sueño profundo. Y ahora viene la parte que va a generarte algo de rabia. Una rabia justa, legítima, y que tienes todo el derecho a sentir. Este conocimiento no es nuevo. La termodinámica básica que explica por qué funciona esto lleva más de 150 años documentada. Los mecanismos fisiológicos del sueño relacionados con la temperatura corporal llevan décadas siendo estudiados y publicados en revistas científicas de primer nivel. Hay investigaciones de universidades de todo el mundo que documentan con precisión cómo la temperatura del entorno donde dormimos afecta a la calidad del sueño, a la salud cardiovascular, al rendimiento cognitivo del día siguiente, al sistema inmune, a la regulación hormonal. No es información oculta. Está ahí. Publicada, revisada, accesible. Y sin embargo, en 12 años de educación obligatoria, nadie te enseñó que el frío no existe como entidad física. Nadie te explicó las 3 formas en que tu cuerpo pierde calor mientras duermes. Nadie te dijo que tus pies necesitan estar calientes para que tu temperatura central pueda bajar y puedas descansar bien. Nadie conectó la física con la biología con tu vida cotidiana de una manera que te resultara útil, práctica, aplicable esa misma noche. Te enseñaron la segunda ley de la termodinámica en abstracto,
con fórmulas, con problemas de examen que no tenían nada que ver con tu cama, con tu cuerpo, con tu vida. Y la aprendiste para el examen y la olvidaste. Porque nadie te mostró para qué servía. Eso es un fallo sistémico. No tuyo. Del sistema. De una manera de enseñar que separa el conocimiento de la aplicación, que pone la teoría en una caja y la vida real en otra, y nunca construye el puente entre las dos. Pero sigamos. Porque la física de mantenerse caliente por la noche tiene más capas, y cada capa es más interesante que la anterior. Hablemos de los materiales. Porque no todas las mantas son iguales. No todos los edredones hacen lo mismo. Y entender por qué te da una ventaja enorme a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a tu confort y a tu salud. La capacidad de un material para conservar el calor depende de algo llamado conductividad térmica. Es una propiedad física que mide con qué facilidad el calor fluye a través de un material. Los materiales con baja conductividad térmica son malos conductores del calor, lo que en el contexto de mantenerte caliente es exactamente lo que quieres, materiales que no dejen escapar tu calor hacia el exterior. El aire es uno de los mejores aislantes térmicos que existen. Su conductividad térmica es bajísima. El calor no fluye bien a través del aire quieto. Y esto explica por qué los materiales que mejor abrigan no son necesariamente los más densos o los más pesados, sino los que atrapan más aire en su interior. La lana, por ejemplo. La lana no te calienta porque sea gruesa. La lana te calienta porque su estructura fibrosa atrapa millones de pequeñas bolsas de aire entre sus fibras. Ese aire quieto actúa como un escudo térmico. El calor que produce tu cuerpo calienta ese aire atrapado, y como el aire es mal conductor, ese calor no escapa fácilmente. Te quedas caliente. El plumón de ganso, el que se usa en los mejores edredones nórdicos, funciona exactamente por el mismo principio pero de manera aún más eficiente. Cada pluma tiene una estructura tridimensional que atrapa una cantidad de aire desproporcionadamente grande en relación a su peso. Un edredón de plumón puede ser increíblemente ligero y al mismo tiempo increíblemente cálido porque no es el material lo que te calienta, es el aire que ese material atrapa y mantiene quieto alrededor de tu cuerpo. Por eso los edredones muy pesados no son necesariamente más cálidos que los ligeros. El peso no es el indicador de la eficiencia térmica. Lo es la capacidad de atrapar aire. Y por eso también los edredones sintéticos baratos que se apelmazan con el tiempo pierden su capacidad aislante, las fibras se compactan, el aire escapa, y aunque el edredón sigue siendo igual de pesado, ya no atrapa el aire como antes. Su eficiencia térmica cae. Pero volvamos a los 3 euros y a la bolsa de agua. Porque hay algo más que contar sobre cómo usarla de manera óptima. La temperatura del agua importa. Pero no de la manera que probablemente estás pensando. Más no es siempre mejor. El agua demasiado caliente, casi hirviendo, tiene el problema de que se enfría muy rápido. La diferencia de temperatura entre el agua y el entorno es tan grande que la transferencia de calor ocurre muy rápidamente. La bolsa estará muy caliente los primeros 10 minutos y fría en 1 hora. El agua a una temperatura más moderada, en torno a los 60 o 70 grados, tiene una curva de enfriamiento más suave y progresiva. Calienta la cama de manera más uniforme, mantiene el calor durante más tiempo, y cuando finalmente te metes en la cama, no te quemas ni te resulta incómoda si la dejas en los pies mientras duermes. Hay otra variable que poca gente considera, ¿dónde pones la bolsa? La mayoría la pone en el centro de la cama o en los pies, y ambas son buenas opciones. Pero si quieres maximizar el impacto, la zona más importante a calentar es la que va desde el centro de la cama hasta los pies. Por 2 razones. Primera, es la zona que más tarda en calentarse con el calor corporal una vez que estás tumbado, porque está más lejos del torso, que es donde se concentra la mayor producción de calor. Segunda, como ya hemos visto, los pies calientes son el disparador del mecanismo de termorregulación que permite el descenso de la temperatura central y la entrada en el sueño profundo. Invertir el calor de la bolsa en esa zona es invertirlo donde más rentabilidad tiene desde el punto de vista fisiológico. Ahora vamos a hablar de algo que probablemente no habías conectado con este tema, la habitación. La temperatura ideal para dormir, según la evidencia científica acumulada en las últimas décadas, está entre los 16 y los 19 grados centígrados. Es una temperatura que a muchas personas les parece fría. Demasiado fría. Especialmente en invierno. Y la reacción instintiva es subir la calefacción para estar más cómodo. Pero esa reacción instintiva va en contra de la biología del sueño. Dormir en una habitación demasiado caliente interfiere con el descenso de la temperatura corporal central que necesitas para entrar en las fases profundas del sueño. El cuerpo no puede disipar calor hacia un entorno que ya está caliente.
La temperatura central no baja. El sueño se vuelve superficial, fragmentado. Te despiertas más veces. Te sientes menos descansado por la mañana, aunque hayas dormido las mismas horas. El truco perfecto, el óptimo fisiológico, es habitación fría, cama caliente. Cuerpo que puede disipar calor a través de la cabeza, que queda fuera del edredón, hacia el aire frío de la habitación, mientras el resto del cuerpo está en un microclima cálido y confortable bajo las sábanas. Es una combinación que probablemente ya conocías de manera intuitiva, sin saber que tenía una explicación física y biológica tan sólida detrás. Esa sensación de sacar el pie de debajo del edredón cuando tienes calor es exactamente tu cuerpo regulando su temperatura de manera activa. Estás dando salida al exceso de calor de manera controlada para mantener el equilibrio térmico que el cerebro necesita para seguir durmiendo bien. Y ahora déjame contarte algo que conecta todo esto con algo más grande. Con algo que va más allá de la bolsa de agua de 3 euros y de las noches de invierno. Vivimos en una época de acceso sin precedentes a la información. Nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil saber tanto. Tienes en el bolsillo un dispositivo que conecta con la suma del conocimiento humano acumulado durante siglos. Y aún así, la mayoría de las personas siguen tomando decisiones cotidianas basadas en conocimientos incorrectos, en mitos heredados, en intuiciones que nadie nunca se molestó en cuestionar. El frío entra. Tienes que abrigarte más. Más mantas, más ropa, más calefacción. Más. Siempre más. Cuando en realidad la solución a muchas noches mal dormidas no es más, sino diferente. No es gastar más en calefacción, ni comprar el edredón más caro del mercado. Es entender cómo funciona el calor, cómo funciona tu cuerpo, y aplicar ese conocimiento de manera inteligente con los recursos que ya tienes. 3 euros. Una bolsa. 30 minutos. Y física que lleva siglo y medio escrita en los libros, esperando que alguien la conectara con tu cama, con tu sueño, con tu vida. Hay algo profundamente satisfactorio en este tipo de soluciones. No porque sean baratas, aunque también lo son, sino porque demuestran que el mundo tiene una lógica interna coherente, que las cosas funcionan por razones, y que cuando entiendes esas razones puedes usarlas a tu favor. Sin depender de nadie, sin comprar nada caro, sin esperar a que alguien te dé permiso o te venda la solución. El conocimiento siempre ha sido poder. Pero hay un tipo de conocimiento particularmente poderoso, el conocimiento aplicado. El que no se queda en la teoría, sino que aterriza en la realidad cotidiana. El que transforma una noche de invierno de algo que soportas a algo que disfrutas. Y hay una última capa en todo esto que quiero que te lleves. La bolsa de agua caliente es el ejemplo. Pero el principio es universal. Una vez que entiendes que el frío no existe, que lo que existe es el calor y su tendencia irreversible a fluir desde donde hay más hacia donde hay menos, empiezas a ver soluciones en todas partes. Entiendes por qué la ropa en capas abriga más que una sola prenda gruesa, porque cada capa atrapa una lámina de aire entre ella y la siguiente, y cada lámina de aire es una barrera para la transferencia de calor. Entiendes por qué los guantes de esquí con forro son más calientes que los de piel sin forro, aunque el forro sea de un material aparentemente delicado. Entiendes por qué una taza de té te calienta las manos no solo porque está caliente, sino porque el calor fluye desde la cerámica caliente hacia tus manos más frías por conducción directa. Entiendes el mundo un poco mejor. Y entender el mundo un poco mejor siempre, mejora la vida. Así que esta noche, si hace frío, pon una olla con agua al fuego. No hace falta que hierva. Cuando esté caliente, llena la bolsa, ciérrala bien, métela en tu cama 30 minutos antes de acostarte, y baja un poco el termostato de la habitación si puedes. Deja que la física haga su trabajo. Deja que tu cuerpo haga el suyo. Y cuando te metas entre unas sábanas tibias, cuando sientas que el frío no ha ganado esta vez, que hay una lógica detrás de ese confort y que tú la entiendes y la has aplicado, recuerda esto, no necesitabas más. Necesitabas saber. Eso es todo lo que ha cambiado. Y a veces eso es suficiente para cambiar todo lo demás.